know the name of that. Marie, what's the name of that place? Yeah. Gilead. That's where I'm going after this. Si les pregunto cuál creen que es la pareja más querida de Hollywood actualmente, estoy segura de que muchos van a responder exactamente lo mismo: Tom Holland y Zendaya. Y lo curioso es que si nos ponemos a analizar su historia, realmente no tiene nada de extraordinario. No hubo un triángulo amoroso, no hubo una ruptura, no hubo indirectas en redes sociales, ni siquiera hicieron de su relación un espectáculo para mantenerse en tendencia. Y aún así, millones de personas alrededor del mundo sienten un cariño enorme por ellos. Cada vez que aparecen juntos, internet se paraliza por completo y cualquier gesto de cariño entre ellos es suficiente. Y es que estamos tan acostumbrados a consumir relaciones llenas de drama que cuando aparece una pareja que parece tranquila, madura y auténtica, termina llamando muchísimo más la atención. Pero la realidad es que su historia no comenzó como un cuento de hadas como podemos imaginar. De hecho, comenzó como una amistad que duró muchísimos años y que terminó convirtiéndose en una de las historias de amor más bonitas que ha visto Hollywood. Así que hoy vamos a recorrer toda esta historia desde el momento en que se conocieron, los años en los que aseguraban ser solo amigos, su compromiso, su boda y mucho más. The things about playing Spider-Man is getting to work with Zendaya. I want to be in Euphoria. Okay, let me talk to some people. HBO. Get them on the phone. Evidentemente, antes de hablar de ellos como pareja, creo que vale la pena entender quiénes eran individualmente, porque muchas veces da la impresión de que Tom y Zendaya comenzaron a existir cuando Marvel los reunió, y esto está muchísimo más lejos de la realidad de lo que parece. Tom Holland nació en Kingston, al sureste de Londres, el 1 de junio de 1996. Desde muy pequeño mostró interés por el baile, algo que curiosamente le generó muchas burlas cuando era niño. Él mismo ha contado en varias entrevistas que muchas veces no entendían por qué un niño quería dedicarse a bailar, pero esto, lejos de desanimarlo, terminó impulsándolo todavía más. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegido para interpretar a Billy Elliot en el West End de Londres. Y si conocen este musical sabrán que no cualquiera puede conseguir ese papel. Billy Elliot exige actuar, bailar, cantar, transmitir emociones y hacerlo frente a un teatro lleno de personas todas las noches. Tom tenía apenas 12 años, muchos directores comenzaron a fijarse en él desde entonces. Poco tiempo después llegó al cine interpretando al hijo de Naomi Watts y Ewan McGregor en Lo Imposible. Su actuación fue tan buena que incluso recibió premios y nominaciones bastante importantes. Era evidente que Hollywood estaba viendo nacer a una nueva estrella, pero todavía le faltaba el papel que cambiaría absolutamente toda su vida, y de eso hablaremos un poquito más adelante. Mientras tanto, al otro lado del océano, otra futura estrella comenzaba su propio camino. Zendaya Marie Stormer Coleman nació el 1 de septiembre de 1996 en California. Su nombre siempre llamó la atención. Zendaya proviene de una palabra del idioma Shona que significa algo parecido a dar gracias. Y desde muy pequeña estuvo rodeada por el arte. Su madre trabajaba en un teatro, así que Zendaya prácticamente creció entre escenarios. Pero antes de convertirse en actriz, ella inició trabajando como modelo infantil. Participó en campañas para marcas conocidas, apareció en comerciales y poco a poco empezó a abrirse camino dentro de la industria. Sin embargo, el gran salto llegó cuando Disney Channel la eligió para protagonizar Shake It Up junto a Bella Thorne. La serie fue un éxito enorme y convirtió a Zendaya en uno de los rostros más conocidos de la televisión juvenil. Mientras seguía actuando, también lanzaba música, participaba en programas de televisión, desarrollaba interés por la moda y comenzaba a construir una imagen mucho más sofisticada. Con el paso de los años dejó atrás la etiqueta de estrella Disney y comenzó a demostrar que quería ser tomada en serio como actriz. En 2015, Marvel Studios estaba enfrentando un reto enorme, gigantesco diría yo. Después de 2 versiones cinematográficas de Spider-Man, necesitaban encontrar a un nuevo Peter Parker. No era cualquier personaje. Spider-Man es probablemente, y estoy segura que lo es, el superhéroe más querido de Marvel, y reemplazar a actores como Tobey Maguire y Andrew Garfield era una tarea muy difícil. Al llamado acudieron miles de jóvenes que hicieron su audición, pero finalmente el elegido fue Tom Holland. Cuando se anunció la noticia, muchos no sabían quién era y hubo bastante escepticismo, como suele ocurrir casi con todos los nuevos Spider-Man, la verdad. Lo que nadie imaginaba era que Tom terminaría convirtiéndose con los años en una de las versiones más queridas del personaje. Mientras tanto, Marvel también estaba buscando a quien interpretaría a Michelle Jones, o como terminaríamos conociéndola, MJ, y la elegida
escogida fue Zendaya. Lo curioso es que durante meses Marvel mantuvo en secreto quién era realmente su personaje. Muchos fans pensaban que interpretaría a Mary Jane Watson, otros creían que sería un personaje nuevo, pero la respuesta llegó al final de la película. Para entonces ya había otra cosa que estaba llamando muchísimo más la atención: la química entre Tom y Zendaya. Quienes siguieron la promoción de Spider-Man Homecoming seguramente recuerdan algo muy curioso que llamó la atención de muchos. Cada entrevista parecía una conversación entre amigos, no se sentía forzado, no daba la impresión de que estuvieran simplemente actuando para verse bien en la cámara, ellos simplemente disfrutaban. Muy pronto empezaron a aparecer, ustedes saben, de esos videos en YouTube de momentos graciosos, miradas, bromas. Sin embargo, todavía no eran pareja, ni siquiera existían pruebas de que hubiera algo romántico entre ellos, pero el público ya había encontrado a su nueva pareja favorita, lo que actualmente se conoce como el shippeo del momento. Y fue justamente ahí donde comenzaron los rumores que acompañarían a esta pareja durante muchos años. Tom y Zendaya comenzaron una gira promocional que los llevó por distintos países. Pasaban muchísimo tiempo juntos, viajaban constantemente, daban entrevistas todos los días, compartían hoteles, vuelos, eventos, alfombras rojas, y evidentemente cuando pasas tanto tiempo con alguien, inevitablemente comienzas a conocerlo de verdad. Mientras los medios buscaban titulares sobre una posible relación, ellos simplemente estaban disfrutando de la compañía del otro. Había algo muy natural en la forma en la que interactuaban. Tom siempre encontraba la manera de hacer reír a Zendaya, era una química bastante equilibrada, o una dinámica mejor dicho, y creo que eso fue lo primero que hizo que la gente conectara con ellos. Parecían dos amigos pasando un muy buen rato, y es que cuando dos actores jóvenes, atractivos y con tanta química aparecen juntos constantemente, es inevitable que se creen este tipo de rumores. En julio de 2017, algunos medios estadounidenses comenzaron a publicar que Tom y Zendaya supuestamente estaban saliendo. La noticia se difundió muy rápido, muchísimos fans estaban emocionados, pero también hubo quienes comenzaron a analizar absolutamente todo. Y aquí ocurrió algo que, viéndolo con perspectiva, demuestra bastante madurez por parte de ambos. Ninguno aprovechó estos rumores, simplemente lo negaron. Zendaya incluso respondió con humor, ya que en una entrevista ella bromeó diciendo que si realmente estaban de vacaciones, como lo aseguraban algunos medios, le habría gustado enterarse porque ni siquiera habían tenido tiempo para eso. Simplemente era una forma elegante de la actriz de quitarle dramatismo al asunto, y Tom hacía exactamente lo mismo. Siempre que hablaban de Zendaya, él lo hacía con muchísimo cariño, pero desde la amistad, sin alimentar teorías y convertir los rumores en una estrategia de marketing. Y eso es algo que hoy parece raro, porque muchas parejas famosas utilizan este tipo de especulaciones para mantenerse en tendencia, pero ellos no. Mientras internet seguía convencido de que había algo entre ellos, la realidad era bastante distinta. Los dos continuaron sus vidas. Zendaya siguió creciendo profesionalmente, comenzó a trabajar en proyectos cada vez más ambiciosos, y de hecho su papel en Euphoria terminó demostrando algo que muchos ya sospechaban: era una actriz extraordinaria. De hecho, su interpretación como Rue le permitió convertirse en la actriz más joven en ganar el Emmy a Mejor Actriz Principal en una serie dramática. Zendaya dejó de ser vista como la chica Disney y ahora era una de las intérpretes más respetadas de su generación. Mientras tanto, Tom también seguía creciendo. Spider-Man se había convertido en uno de los personajes más importantes del UCM y la presión sobre él era enorme. Había pasado de ser un joven actor británico a convertirse en una de las caras más reconocibles de Hollywood. Ambos estaban viviendo momentos sumamente intensos en su carrera y aún así seguían encontrando tiempo para apoyarse, ya que no era raro ver a Tom felicitando públicamente a Zendaya por sus logros o escuchar a Zendaya hablar con orgullo del trabajo de Tom. Y creo que desde ahí empezó a construirse algo muy bonito. No era una competencia, era admiración. Con el paso de los años, los rumores nunca desaparecieron del todo, pero tampoco había pruebas. De hecho, durante ese tiempo ambos fueron relacionados sentimentalmente con otras personas. Eso hizo que muchos pensaran que quizá internet simplemente había imaginado esta historia, este shippeo, y eso parecía una posibilidad bastante real. Sin embargo, había un detalle que nunca cambió. Tom y Zendaya seguían eligiéndose para promocionar películas, para pasar tiempo juntos. Siempre estaban presentes de alguna manera en la vida del otro. Y aunque ninguno hablaba de sus sentimientos, daba la impresión de que existía un nivel de confianza bastante difícil de construir hoy en día. No era la típica relación entre compañeros de trabajo. Y después de casi 4 años de rumores, llegó el momento que cambió absolutamente todo. Era julio de 2021, los paparazzi captaron a Tom y Zendaya dentro de un automóvil en Los Ángeles. Las imágenes mostraban algo que millones de personas llevaban años esperando, incluyéndome porque soy fan de su relación 100%. Un beso. No era una escena de una película, esto no era una fotografía para promocionar algo, era un momento completamente privado, y bastó esa única imagen para que internet explotara. Pero hubo algo que llamó más la atención. Normalmente cuando una pareja famosa confirma su relación siempre aparece algún tipo de polémica, pero con Tom y Zendaya no ocurrió esto.
La inmensa mayoría de las reacciones eran de felicidad, era como si hubiéramos visto el final de una película romántica. Y creo que pocas veces una relación de celebridades había sido recibida con tanto cariño. Después de que la fotografía confirmara la relación, muchos pensaron que Tom y Zendaya cambiarían por completo su manera de actuar, que comenzarían a compartir su vida en redes, que aparecerían juntos constantemente, que aprovecharían el interés que tenía el público hacia su relación, pero ellos, como siempre, hicieron exactamente lo contrario. Siguieron siendo igual de discretos. Esta decisión terminó convirtiéndose en una de las razones por las que hoy su relación genera tanto respeto, porque nunca pareció diseñada para las cámaras simplemente estaban presentes mientras ellos vivían su historia, su vida naturalmente, y esto hace una gran diferencia. Hay una frase de Tom Holland que siempre ha llamado muchísimo la atención, y es que en una entrevista él explicó que una relación es algo profundamente personal y que sentía que muchas veces el público olvidaba que había una diferencia enorme entre el actor y la persona. Dijo que cuando amas a alguien, inevitablemente quieres proteger esa parte de tu vida, y sinceramente tiene toda la razón, porque desde el momento en que aquellas fotografías salieron a la luz, su vida privada dejó de ser completamente privada. Zendaya también habló sobre esto. En varias ocasiones explicó que la exposición constante puede sentirse sumamente invasiva y que hay momentos que simplemente pertenecen a las personas que los viven. Y creo que esa forma de pensar explica perfectamente por qué incluso hoy siguen siendo una de las parejas más reservadas de Hollywood. Y es que vivimos en una época donde muchas relaciones parecen existir también para las redes sociales. Y yo no estoy diciendo que esto esté mal, porque cada pareja vive el amor como quiere. Pero Tom y Zendaya escogieron un camino completamente distinto. Si revisan sus redes sociales encontrarán muy pocas publicaciones donde hablen directamente de su relación. No porque quieran ocultarlas, sino porque parece que han decidido que hay cosas que simplemente no necesitan validación pública. Y parece mentira, pero esta decisión hace que las personas los quieran todavía más, porque cuando finalmente compartían un momento juntos, realmente se sentía auténtico. No parecía una estrategia, no parecía publicidad, simplemente eran dos personas disfrutando de su relación. Hay algo que también siempre noto cuando veo entrevistas de ellos, y es que hablan el uno del otro con una admiración enorme, no solamente con cariño, con admiración. Tom ha dicho en varias ocasiones que Zendaya es una de las personas más inteligentes que conoce. Ha hablado de su profesionalismo, de su disciplina, de la manera en que maneja la presión de ser una estrella de Hollywood, y cada vez que ella recibe un premio, él parece sentirse orgulloso, como si fuera incluso un logro propio. Pero lo bonito es que Zendaya hace exactamente lo mismo. Nunca minimiza el trabajo de Tom, nunca lo trata simplemente como Spider-Man. Siempre habla de él como un actor extremadamente comprometido, como alguien que trabaja muchísimo, una persona que se exige constantemente, y es que eso dice mucho de una relación, porque muchas veces confundimos amor con admiración, y en realidad son dos cosas distintas. Puedes amar a alguien, pero cuando además lo admiras profundamente, la relación cambia por completo. Y a ver, tampoco quiero idealizar la historia, porque estoy segura de que la presión sobre ellos ha sido enorme durante años. Imaginen que millones de personas tengan expectativas sobre tu relación, que cada vez que aparecen juntos todos digan: ay, son la pareja perfecta, ojalá nunca se separen, por ellos creo en el amor, mis papás, incluyéndome porque yo soy una de ellas. Esto puede sonar muy bonito, pero también debe ser una responsabilidad enorme, porque es que ninguna pareja es perfecta, todas discuten, todas tienen diferencias, pero la mayoría de nosotros podemos vivir estos momentos en privado, ellos no. Y aún así han conseguido algo bastante admirable. Nunca han permitido que estos momentos formen parte del espectáculo. Más adelante en su historia, con el paso de los años, comenzaron a hacerse cada vez más fuertes los rumores de un compromiso, especialmente después de que Zendaya apareciera luciendo un impresionante anillo que inmediatamente llamó la atención de todos. Durante semanas nadie sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Ellos, como siempre, guardaron silencio. Y esa decisión solamente aumentó la curiosidad del público, porque si algo caracteriza a esta pareja es precisamente eso. No sienten la necesidad de confirmar cada paso de su vida, prefieren vivirlo. Y si después llega el momento de que el mundo se entere, pues ellos lo harán, ellos lo comentarán. Y básicamente esta filosofía ha acompañado toda su relación. Y quizás este sea el secreto del por qué han funcionado tan bien. Además, hay algo que me gusta muchísimo observar sobre la evolución de esta pareja. Si vemos las entrevistas de 2017, eran dos jóvenes, muy jóvenes. Hoy siguen siendo exactamente
exactamente igual de divertidos, pero también se nota una madurez diferente. Hablan con mucha más tranquilidad, se sienten seguros, ya no parecen dos actores intentando demostrar algo, son dos personas que encontraron estabilidad en medio de esta industria que permanece llena de caos. Y eso me parece muy bonito porque crecimos viéndolos. Muchos descubrimos a Tom cuando apenas se estaba convirtiendo en Spider-Man y vimos a Zendaya como estrella de Disney. Ahora es una de las actrices más importantes de su generación. De alguna manera sentimos que hemos visto crecer su historia de amor, y es que han sido 10 años. ¿Y por qué nos gusta tanto verlos juntos?, se preguntarán. Y es que después de toda esta historia que les he contado, creo que encontré una respuesta. No nos gustan solamente porque hacen bonita pareja, nos gustan porque representan algo que parece que es escaso en Hollywood. Una relación donde existe el respeto, la admiración, la amistad, donde el éxito de uno no genera inseguridad en el otro y donde el amor puede construirse lejos de todo este tema de redes sociales y del ruido. Y es que en una industria acostumbrada a las rupturas públicas, a los romances, a todo el desmadre que siempre vemos, Tom Holland y Zendaya simplemente decidieron escribir una historia totalmente diferente. Y es que esta historia demostraría que después de tantos años juntos, seguirían mirándose exactamente igual que cuando todo comenzó. Y es que con el paso de los meses comenzaron a surgir rumores de que su boda ya había ocurrido, pero también aparecieron fotografías falsas creadas con inteligencia artificial, que confundieron a muchísimas personas. Durante varios días nadie sabía qué era real y qué no, y ese momento también dejó una reflexión interesantísima. Y es que vivimos en una época donde incluso las celebridades tienen que desmentir imágenes que nunca existieron. Muchos esperaban que Tom y Zendaya salieran inmediatamente a aclarar todo, pero nuevamente decidieron esperar. Hasta que en junio de 2026 fue el propio Tom quien terminó confirmando la noticia de la forma más natural posible. Durante una entrevista para Esquire UK, el periodista le preguntó si había tenido que explicarles a sus familias que aquellas imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial. Tom respondió me parece una genialidad la respuesta que dio, la verdad. Él simplemente dijo no, porque ellos estuvieron allí. Y es que con solo esta frase confirmó que efectivamente ya estaban casados, sin fotos oficiales, sin vender exclusivas, sin publicar un álbum en Instagram, sin convertir uno de los momentos más importantes de su vida en un espectáculo. Después él añadió algo que me parece muy representativo de ellos como pareja. Eso es todo lo que van a saber, y honestamente esto resume perfectamente su historia. En esa misma entrevista dejó otra frase que conmovió muchísimo a las personas. Cuando le preguntaron por Zendaya, él respondió algo sencillo: encontré a mi persona. Y luego explicó que ella era su mejor amiga, que nunca se había sentido tan feliz, pero sobre todo nunca se había sentido tan seguro ni tan apoyado por alguien. También habló de algo que pocas veces pensamos, y es que ser actor puede parecer un trabajo soñado, pero implica una enorme presión. Don dijo que tener a alguien que entiende exactamente esta vida era un privilegio enorme, porque solamente otra persona que vive esta realidad podría comprender realmente lo que significa. Y sinceramente me parece una de las declaraciones de amor más bonitas que han hecho una celebridad en muchísimo tiempo, y es que yo soy súper fan de ambos, los amo demasiado. Pero si alguien pensaba que el matrimonio cambiaría la forma en la que los vemos juntos, es que ocurrió lo contrario. Y es que en 2026, en pleno junio, en el momento en que estoy grabando el audio para este video, se está llevando a cabo la promoción y la gira de la película Spider-Man Brand New Day, donde evidentemente ellos dos son los protagonistas de las alfombras, y es imposible no sonreír al verlo. Durante las premieres en ciudades como Madrid y Roma volvieron a aparecer esos pequeños gestos que tanto gustan a los fans, la manera en la que se buscan con la mirada cuando están rodeados de periodistas, y uno de los momentos más comentados ocurrió durante la alfombra roja en Roma. Mientras Zendaya hablaba con la prensa, Tom la llamó cariñosamente utilizando su segundo nombre, Marie, un detalle íntimo que evidentemente nos cautivó a todos y se volvió sumamente viral en redes. Y sí, son detalles muy pequeños, pero justamente eso es lo bonito. No necesitan haber grandes demostraciones de afecto, no necesitan besarse frente a todas las cámaras para demostrar que están muy enamorados. Se nota en la forma en la que se hablan, cómo se miran, cómo se cuidan, en cómo siempre parecen estar pendientes del otro. Y creo que esa naturalidad fue lo que volvió a conquistar a internet durante toda la promoción que les menciono de Spider-Man. Muchos fans incluso comentaban que parecía que seguían comportándose como aquellos dos niños que se conocieron en el set de Homecoming, solo que ahora eran marido y mujer. Vivimos en un momento donde muchas relaciones famosas parecen durar lo mismo que una tendencia en redes. Todo ocurre muy rápido, como un tren de TikTok, por así decirlo. Tom Holland y Zendaya nos demostraron que todavía existe una forma de hacer las cosas,
que una amistad puede convertirse en amor y que la admiración es tan importante como el cariño, que la privacidad no significa ocultar una relación, sino protegerla, y que quizás las historias más bonitas no son las que hacen ruido ni las que se vuelven tendencia en redes sociales, sino aquellas que se construyen en silencio. Hoy ya no son solamente Peter Parker y MJ, ya no son dos actores que coincidieron, son dos personas que encontraron en el otro un hogar. Y viendo todo este camino desde 2016 hasta hoy, son 10 años, es muy difícil no alegrarse por ellos, porque al final, en una industria donde todo parece así tan efímero, Tom Holland y Zendaya nos recordaron que el amor tranquilo y silencioso también puede convertirse en la historia favorita de millones de personas.